Dicen que el amor de una madre es incondicional, pero nunca te advierten de que, a veces, el amor de un hijo viene con condiciones que nunca podrás cumplir. Me llamo Elena y tengo 58 años. Durante 35 años, fui maestra de escuela. Moldeé mentes jóvenes, sequé lágrimas y celebré cada pequeña victoria con niños que ni siquiera eran míos. Creía en las segundas oportunidades, en el poder de la paciencia y en la belleza de ver crecer a alguien. Pensé que esos mismos principios guiarían para siempre la relación con mi propia hija. Cuando mi marido, Roberto, falleció el invierno pasado, el duelo fue como ahogarme en un océano sin fin. Llevábamos casados 32 años. Él era mi ancla, mi puerto seguro, la única persona que entendía de verdad a la mujer que se escondía tras la sonrisa de la maestra. La mañana en que no se despertó a mi lado, sentí como si me hubieran arrancado la mitad del alma, dejándome incompleta y sin aliento en un mundo que de repente parecía extraño y hostil. El funeral fue un borrón de flores, pésames y vecinos bien intencionados que prometían venir a verme. Pero cuando se fue el último invitado y se acabó la comida que trajeron, me encontré sola en una casa que resonaba con recuerdos que no estaba preparada para afrontar. Cada rincón guardaba rastros de Roberto, sus gafas de leer en la mesilla de noche, su taza de café todavía en el fregadero, su jersey favorito sobre la silla donde solía sentarse a corregir conmigo los trabajos de mis alumnos. Laura, mi única hija, pareció genuinamente preocupada durante esas primeras semanas. Llamaba a diario, traía la compra, e incluso se quedó a dormir un par de veces cuando la soledad se hacía insoportable. «Mamá, no deberías estar sola ahora mismo», me dijo con lo que yo creí que era una calidez sincera. «¿Por qué no vienes a quedarte con nosotros una temporada? Solo hasta que te sientas más fuerte». La invitación me pareció un salvavidas lanzado a una mujer que se ahogaba. Laura tenía una bonita casa en una urbanización a las afueras, un chalet de 2 plantas con un jardín que yo le había ayudado a plantar cuando se mudó 5 años atrás. Vivía allí con su marido, Marco, y su hijo adolescente, Dani. Parecía el lugar perfecto, un sitio donde podría sanar rodeada de mi familia, donde podría volver a ser útil, en lugar de simplemente sobrevivir cada día. Recuerdo hacer la maleta con tanta esperanza. Doblé la ropa con esmero, incluyendo el vestido azul que Roberto siempre decía que resaltaba el color de mis ojos. Metí mis libros favoritos, algunas fotografías queridas y el pequeño costurero que había pertenecido a mi madre. Todo lo que necesitaba para empezar de nuevo, para reconstruirme al calor del hogar de mi hija. La primera semana fue todo lo que había esperado. Laura me preparó mi sopa favorita. Vimos películas antiguas juntos y ayudé a Dani con sus deberes de historia. Por breves y preciosos momentos, volví a sentirme yo misma. No solo la viuda rota, sino Elena, la madre, Elena, la abuela, Elena, la mujer que todavía tenía algo valioso que ofrecer. Pero poco a poco, de forma casi imperceptible, las cosas empezaron a cambiar. Empezó con pequeños detalles a los que me dije que no debía dar importancia. Laura se olvidaba de poner mi cubierto en la mesa, y luego se sorprendía cuando yo aparecía en el comedor. «Ay, mamá, no sabía que comías con nosotros hoy», decía, corriendo a por otro plato. Su tono era educado pero distante, como si yo fuera una invitada inesperada en lugar de su madre. Las conversaciones que habían fluido con tanta naturalidad durante los primeros días empezaron a sentirse forzadas y breves. Cuando intentaba compartir historias sobre mis alumnos o recuerdos de su padre, Laura miraba el móvil o recordaba de repente algo urgente que tenía que hacer. «Qué bien, mamá», se convirtió en su respuesta estándar, pronunciada con una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Empecé a pasar más tiempo en el cuarto de invitados, leyendo o haciendo pequeñas labores de costura para mantener las manos y la mente ocupadas. Las paredes azules que una vez me parecieron alegres ahora se sentían como los límites de una jaula de oro. Oía a la familia abajo, sus voces mezclándose con el sonido de la televisión, sus risas subiendo a través del suelo como la música de una fiesta a la que no estaba invitada. Una tarde, reuní el valor para sacar un tema que me había estado preocupando. «Laura, cariño», le dije mientras pasaba a mi lado a toda prisa por el pasillo,
Me preguntaba si podríamos hablar. Siento que estorbo aquí y no quiero ser una carga. Quizá podríamos ver cómo puedo contribuir más en casa. Dejó de caminar, pero no se giró de inmediato. Cuando finalmente me miró, su expresión era cuidadosamente neutra. «Mamá, no eres una carga», dijo, pero las palabras sonaron ensayadas, vacías de la convicción que yo necesitaba oír desesperadamente. «Eres bienvenida aquí todo el tiempo que lo necesites. Todo el tiempo que lo necesites». La frase resonó en mi mente mucho después de que ella siguiera su camino por el pasillo. Implicaba un estatus temporal, una bienvenida condicional que podría ser revocada cuando mi necesidad ya no se considerara válida o conveniente. Empecé a notar otras cosas. Cómo las conversaciones se detenían cuando yo entraba en una habitación. Cómo se tomaban decisiones familiares sin consultarme, incluso sobre cosas que afectaban a mi rutina diaria. Cómo mi presencia en la cena parecía crear un silencio incómodo, que todos se esforzaban demasiado en llenar con una alegría forzada. El punto de inflexión llegó un martes por la tarde en marzo. Estaba sentada en el salón, intentando remendar un roto en una de las camisas del colegio de Dani. Mis manos ya no eran tan firmes como antes, y la tarea requería concentración y paciencia, cualidades que había cultivado durante décadas de enseñanza, pero que ahora se sentían frágiles, como todo lo demás en mi vida. La luz de la tarde que entraba por las ventanas era perfecta para un trabajo de detalle, y, por unos momentos, me sentí genuinamente útil. Esto era algo que podía hacer bien, algo que importaba. Estaba ayudando a mi familia de una manera pequeña pero significativa, demostrando que todavía tenía valor más allá de ocupar espacio y consumir comida. Laura entró en la habitación mientras yo trabajaba, sus pasos pesados sobre el parqué. Levanté la vista, dispuesta a enseñarle mi progreso, quizás a compartir un pequeño momento de orgullo por un trabajo bien hecho. En su lugar, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No irritación ni impaciencia, sino algo más frío, más definitivo. Si disfrutas de historias emotivas como esta, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y realmente ayuda a nuestro trabajo. Y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera preguntar qué pasaba o intentar salvar cualquier abismo que se hubiera abierto entre nosotras, Laura dio un paso adelante e hizo algo que no solo me rompió el corazón, sino toda mi comprensión de quién creía que era mi hija. Me empujó, no con suavidad, no por accidente, sino con una fuerza deliberada que me hizo caer hacia atrás en la silla, desparramando el costurero por el suelo y rasgando la camisa que estaba remendando aún más que antes. «Esta ya no es tu casa», dijo, su voz fría y afilada como el viento de invierno. En ese momento, sentada allí, rodeada de hilos esparcidos y promesas rotas, me di cuenta de que la hija que había criado, la niña por la que me había sacrificado, la joven en la que había creído incluso cuando cometía errores, esa persona había sido reemplazada por alguien a quien no reconocía, alguien que podía mirar a su madre en duelo y ver solo una molestia que debía ser eliminada. El silencio que siguió fue ensordecedor, lleno de 30 años de cuentos antes de dormir, funciones escolares, celebraciones de graduación y conversaciones nocturnas sobre sueños y miedos. Todo ello reducido a este momento, a este rechazo, a esta crueldad casual que resonaría en mi corazón para siempre. Algo dentro de mí se resquebrajó, pero no fue solo mi corazón rompiéndose, fue el sonido de las ilusiones haciéndose añicos, de las mentiras cómodas dando paso finalmente a una verdad dolorosa. Estaba sola de una manera que nunca antes lo había estado. Las horas posteriores al empujón de Laura fueron como vivir en una pesadilla donde todo lo familiar se había torcido en algo irreconocible. Me quedé sentada en el suelo de aquel salón durante lo que pareció una eternidad, recogiendo hilos esparcidos e intentando reconstruir no solo la tela rasgada, sino mi comprensión de la mujer que una vez había sido mi niña. No dejaba de revivir el momento en mi mente, buscando alguna explicación que diera sentido a lo que había pasado. Quizá estaba estresada por el trabajo, quizá Marco la estaba presionando por algo,
Quizá tenerme en casa estaba causando problemas en su matrimonio de los que no me había dado cuenta. Me aferraba desesperadamente a cualquier razón que transformara su crueldad en algo que pudiera perdonar, algo que pudiera arreglar. Pero cuando finalmente me levanté y la miré a los ojos, no vi arrepentimiento, ni sorpresa por lo que había hecho. Solo había un cálculo frío, como si hubiera estado planeando este momento durante semanas y se sintiera aliviada de poder quitarse la máscara por fin. Creo que es hora de que busques otras opciones, continuó, su voz firme y profesional, como si estuviera hablando del tiempo en lugar de abandonar a su madre. Marco y yo hemos estado hablando, y creemos que ya has tenido tiempo suficiente para procesar la muerte de papá. Necesitas empezar a rehacer tu vida. Marco apareció en el umbral de la puerta como si hubiera estado esperando su señal. Mi yerno, que había cenado incontables veces en mi mesa, que me había llamado mamá durante los últimos 12 años, que me había abrazado en el funeral de Roberto y me había prometido que nunca estaría sola. Ahora estaba allí, con los brazos cruzados, asintiendo en acuerdo con el ultimátum desalmado de su esposa. «Es por tu bien, Elena», dijo, sin ni siquiera tener la cortesía de mirarme a los ojos. «Eres una mujer fuerte. No necesitas depender de nosotros para siempre». La palabra «depender» me golpeó como otro golpe físico. ¿Es eso lo que pensaban que era esto? ¿Que yo era una especie de parásito, alimentándome de su generosidad en lugar de una viuda en duelo que había perdido a su compañero de 32 años? Había estado pagando mi propia comida, ayudando con las tareas del hogar, contribuyendo a las facturas con lo poco que quedaba del seguro de vida de Roberto. Me había esforzado tanto por no ser una carga que, al parecer, me había vuelto invisible. ¿A dónde se supone que voy a ir?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Era una pregunta práctica, pero llevaba el peso de una verdad más profunda. Ya no tenía ningún lugar en el mundo que sintiera como mi hogar. Laura se encogió de hombros, un gesto tan casual que pareció una bofetada. Hay residencias para mayores, centros de día. Podrías alquilar un apartamento pequeño. Diste clase 35 años. Seguro que tienes ahorros. Una pensión. Tenía razón, por supuesto. Tenía una pequeña pensión, y Roberto me había dejado lo suficiente para sobrevivir modestamente si era cuidadosa. Pero no estaba entendiendo lo más importante. No se trataba de dinero ni de logística. Se trataba de familia, de amor, de la promesa de que nos cuidaríamos mutuamente pasara lo que pasara en la vida. No necesito una residencia, dije, intentando mantener la dignidad mientras sentía que me desmoronaba. Solo necesitaba tiempo. Necesitaba a mi familia mientras aprendía a vivir sin él. Bueno, has tenido 3 meses, respondió Laura con la eficiencia de alguien que tacha tareas de una lista. Debería ser tiempo suficiente para organizarte. 3 meses. Estaba midiendo mi duelo en páginas de calendario, como si recuperarse de la pérdida del compañero de toda una vida siguiera un horario predeterminado que ella había investigado en Internet. Como si la mujer que una vez había llorado en mis brazos por un juguete roto o un examen suspendido pudiera ahora calcular exactamente cuánto tiempo se le permitía a su madre estar de luto antes de convertirse en un inconveniente. Danny, mi nieto, apareció al principio de la escalera. Tenía 16 años. Era alto y desgarbado, como suelen ser los adolescentes, pero sus ojos albergaban una sabiduría que sus padres parecían haber perdido. Parecía confundido, como si hubiera oído voces alteradas, pero no pudiera entender por qué su abuela estaba sentada en el suelo con aspecto desolado. «¿Qué pasa?», preguntó, con voz insegura. «La abuela Elena se va a buscar su propio piso», dijo Laura alegremente, su tono completamente diferente a la frialdad que me había dirigido. «Está lista para empezar un nuevo capítulo en su vida». Quise gritar ante la mentira, contarle a Danny la verdad sobre lo que acababa de ocurrir, pero no me atreví a destruir la imagen que tenía de su madre, aunque ella acabara de destruir la mía. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar, pero algunas verdades son demasiado pesadas para que los corazones jóvenes las carguen. «¿Pero por qué?», preguntó Danny, mirando alternativamente a su madre y a mí con creciente preocupación. Pensaba que se quedaba con nosotros. «Es complicado, cariño», dijo Marco.
adoptando el tono condescendiente que usan los adultos para zanjar conversaciones incómodas. A veces, los mayores necesitan su propio espacio. Vi a Dani procesar esta explicación, intentando reconciliarla con lo que estaba observando. Era lo suficientemente listo para sentir la tensión en la habitación, lo suficientemente maduro para reconocer que algo iba muy mal en esa escena. Pero también tenía 16 años y dependía de sus padres para todo, lo que significaba que cuestionar sus acciones requería un valor que pocos adolescentes poseen. Entiendo, dije en voz baja, más para ahorrarle el mal trago a Dani que para estar de acuerdo con la decisión de Laura. Haré las maletas esta noche. El alivio en el rostro de Laura fue inconfundible, y me dolió más que cualquier otra cosa que hubiera pasado. Había estado esperando que yo le facilitara las cosas, que le ahorrara la culpa de echarme a la calle aceptando irme voluntariamente. Quería mi cooperación en mi propio abandono. Esa tarde, hice la maleta por segunda vez en 3 meses, pero esta vez no había esperanza mezclada con mis pertenencias. Doblé el mismo vestido azul que a Roberto le encantaba, pero ahora parecía el disfraz de una obra en la que ya no actuaba. Las fotografías volvieron a mi bolso, junto con mis libros y el costurero de mi madre, pero ahora pesaban más, cargados con la certeza de que eran todo lo que me quedaba. Mientras cerraba la maleta, oía a la familia abajo continuando con su rutina como si nada hubiera cambiado. La televisión estaba encendida. Dani probablemente estaría haciendo los deberes. Laura seguramente estaría preparando sus presentaciones de trabajo para mañana. La vida seguía con normalidad para ellos, mientras que la mía acababa de ser desarraigada de nuevo. Me senté en el borde de la cama donde había pasado los últimos 3 meses tratando de sanar, y me permití llorar por primera vez desde el funeral de Roberto. Pero estas lágrimas eran diferentes. Ya no eran solo de duelo, eran por la traición, por la pérdida de la inocencia, por darme cuenta de que la hija que había criado con amor y sacrificio se había convertido en alguien capaz de una crueldad casual hacia la persona que le había dado todo. Lo peor no fue el empujón físico ni siquiera las palabras crueles. Lo peor fue la eficiencia de todo. La forma en que había reducido 30 años de mi devoción a un problema que necesitaba ser resuelto. En ese momento, yo no era su madre. Era solo un obstáculo para la vida que ella había planeado. Una molestia que debía ser gestionada y eliminada. Pensé en todas las veces que me había quedado despierta toda la noche cuando estaba enferma, en cómo había aceptado trabajos extra para pagar sus estudios universitarios, en los sueños que había aplazado para que ella pudiera perseguir los suyos. Recordaba haberle enseñado a montar en bicicleta, ayudarla con los deberes de matemáticas, celebrar cada hito y consolarla en cada desamor. ¿Dónde estaba esa niña ahora? ¿Cuándo había sido reemplazada por esta extraña que podía mirar a su madre rota y sentir solo irritación? La casa se fue calmando a medida que la familia se iba a dormir, y me di cuenta de que esta sería mi última noche bajo este techo. Mañana tendría que averiguar cómo reconstruir una vida que ya había sido destrozada una vez. Tendría que encontrar un lugar donde vivir, alguna forma de llenar los días interminables que se avecinaban, alguna razón para seguir adelante cuando las personas que más amaba me habían dejado claro que mi amor ya no era deseado ni necesario. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, algo empezó a cambiar dentro de mí. El shock inicial se estaba desvaneciendo y, bajo el dolor, sentí que algo más se agitaba, una ira tranquila que nunca me había permitido sentir. No era rabia ni amargura, sino un reconocimiento limpio y claro de una injusticia que exigía ser reconocida. Había pasado toda mi vida adulta poniendo a los demás en primer lugar. ¿Y de qué me había servido? Sola, no deseada, tratada como basura por la hija por la que lo había sacrificado todo. Quizás era hora de dejar de ser la madre complaciente, la viuda conveniente, la mujer que desaparecía cada vez que su presencia se volvía un inconveniente para los demás. Quizás era hora de recordar quién era Elena antes de convertirse en la cuidadora de todos los demás. La mañana siguiente llegó demasiado pronto y no lo suficientemente rápido. Apenas había dormido, mi mente repasando décadas de recuerdos, intentando señalar cuándo había dejado de ser la madre de Laura para convertirme en su problema.
Seguía buscando señales que había pasado por alto, conversaciones que había malinterpretado, momentos en los que debería haber visto venir esto. Me vestí con esmero con mi vestido azul marino, el que Roberto siempre decía que me hacía parecer digna, y bajé con mi maleta hecha. Me dije a mí misma que me iría con elegancia, que no le daría a Laura la satisfacción de verme suplicar o derrumbarme. Pero una parte de mí todavía esperaba que verme lista para irme la haría volver en sí. Le recordaría que yo era su madre, no una invitada indeseada. La cocina olía a café y tostadas, los sonidos familiares de una familia comenzando su día. Por un momento, casi pareció normal. Dani estaba desayunando cereales mientras miraba su móvil. Marco leía las noticias en su tableta y Laura preparaba los almuerzos con los movimientos eficientes de una mujer que tenía su rutina perfeccionada. «Buenos días», dije en voz baja, dejando mi maleta junto a la puerta trasera. Laura levantó la vista del sándwich que estaba haciendo, su expresión neutra. «Buenos días, mamá. He llamado a un taxi. Debería estar aquí en unos 20 minutos». Un taxi. Ni siquiera la cortesía de que su propia familia la llevara. Estaba siendo despedida como un servicio que ya no se necesitaba, enviada en la parte de atrás del coche de un extraño mientras las personas que más amaba seguían con su vida diaria sin inmutarse. ¿A dónde? Empecé a preguntar a dónde se suponía que debía ir, pero las palabras se atascaron en mi garganta. La pregunta parecía demasiado patética, demasiado desesperada. Tenía 58 años, y debería ser capaz de responder a eso por mí misma. «He encontrado información sobre apartahoteles», continuó Laura, sacando un papel de su bolso. «Hay uno a unos 15 minutos de aquí que ofrece tarifas semanales. Te debería dar tiempo para encontrar algo permanente». Me entregó el papel como si me estuviera haciendo un favor, como si buscar alojamiento económico para su madre desplazada fuera un acto de bondad en lugar del mínimo de decencia humana. El hotel que había elegido era el tipo de lugar donde se aloja la gente cuando no tiene a dónde ir, un paso por encima de la falta de vivienda, pero no por mucho. Dani levantó la vista de sus cereales, su joven rostro arrugado por la confusión. «Abuela, ¿de verdad te vas hoy?» Antes de que pudiera responder, Laura intervino con su eficiencia practicada. «La abuela necesita su independencia, cariño. Va a encontrar un pisito agradable para ella donde pueda tener su privacidad y hacer las cosas a su manera». Las mentiras le salían con tanta facilidad, envueltas en un lenguaje que hacía que mi abandono sonara como mi elección, mi liberación en lugar de mi exilio. Había convertido mi devastación en mi empoderamiento, mi rechazo en mi libertad. «¿Pero qué hay de las comidas de los domingos?», preguntó Dani, su voz cargada de la inocencia de alguien que todavía creía que los lazos familiares no podían ser cortados por conveniencia. «¿Y quién me va a ayudar con historia? Eres la que mejor explica las guerras». Mi corazón se encogió ante sus palabras. Esas comidas de los domingos se habían vuelto preciosas para mí, el único día de la semana en que me sentía verdaderamente incluida en su vida familiar. Y nuestras sesiones de historia, Dani luchando con fechas y batallas mientras yo le ayudaba a entender las historias humanas detrás de los conflictos, se habían convertido en algunos de mis momentos favoritos en esta casa. «Ya te las apañarás con historia tú solo», dijo Marco, sin levantar la vista de su tableta. «Eres lo bastante listo. Y mamá siempre puede venir a cenar alguna vez». «Alguna vez». La palabra quedó suspendida en el aire como una promesa rota, vaga y sin compromiso, el tipo de oferta que suena generosa pero no significa nada. Yo sabía, aunque Dani no, que alguna vez en este contexto significaba nunca. Quería decirle a Dani cuánto habían significado para mí nuestras conversaciones, lo orgullosa que estaba de su curiosidad e inteligencia, cuánto echaría de menos verlo crecer. Pero Laura me observaba con la atención aguda de alguien que vigila una posible alteración, y no podía soportar crear una escena que solo le haría las cosas más difíciles a mi nieto. «Puedes llamarme siempre que necesites ayuda con cualquier cosa», dije en su lugar, mi voz más firme de lo que me sentía. «Siempre estaré aquí para ti». La mandíbula de Laura se tensó ligeramente ante mis palabras, como si incluso esa simple promesa fuera una extralimitación, un recordatorio inoportuno de que cortar los lazos familiares no era tan limpio y sencillo como ella quería que fuera. El taxi llegó puntualmente,
su volumen amarillo visible a través de la ventana de la cocina, como un vehículo de rescate que había acudido a la emergencia equivocada. El conductor tocó el claxon una vez, un sonido agudo que cortó el silencio de la mañana y anunció que mi tiempo en esta casa había expirado oficialmente. «Ese es tu transporte», dijo Laura, su tono brillante y falso, como si estuviera anunciando una buena noticia en lugar de mi deportación. Recogí mi maleta, sorprendida de lo ligera que se sentía. 3 meses viviendo aquí, y todo lo que poseía todavía cabía en una bolsa. ¿Siempre había vivido tan ligera? ¿O simplemente había aprendido a no acumular cosas porque una parte de mí siempre esperaba ser trasladada? Al caminar hacia la puerta, pasé por delante de la nevera cubierta con los logros escolares de Dani, fotos familiares y las palabras de poesía magnética que le gustaba reorganizar en frases tontas. Allí, casi oculta detrás de una lista de la compra, había una foto de la Navidad pasada. Yo, Roberto, Laura, Marco y Dani, todos reunidos alrededor del árbol en nuestro salón. Parecíamos felices, parecíamos una familia. Le había dado esa foto a Laura hacía solo 4 meses, cuando todavía creía que nuestro vínculo era inquebrantable. Ahora parecía una prueba de la escena de un crimen, la prueba de algo hermoso que había sido destruido. «Adiós», dije a la habitación en general, sin atreverme a mirar directamente a nadie. Dani se levantó de un salto de su silla y me dio un abrazo rápido y torpe, del tipo que dan los adolescentes cuando no están seguros de qué más hacer, pero saben que deben hacer algo. Sus brazos eran delgados pero fuertes, y por un momento volví a sentirme la abuela de alguien en lugar de solo una carga no deseada. «Te echaré de menos, abuela», susurró contra mi hombro. «Yo también te echaré de menos, cariño», conseguí decir antes de que mi voz se rompiera por completo. Laura y Marco ofrecieron despedidas superficiales, sus voces educadas pero distantes, como si estuvieran despidiendo a un conocido en lugar de a un miembro de la familia. Sin abrazos, sin lágrimas, sin reconocimiento de que algo irreparable estaba sucediendo en esa cocina. El taxista era un hombre de mediana edad con ojos amables que me ayudó con la maleta sin hacer preguntas. Mientras nos alejábamos de la casa, miré hacia atrás y vi a Laura ya cerrando la puerta, ansiosa por volver a su rutina normal, ahora que la desagradable tarea de deshacerse de su madre había sido completada. El apartahotel era exactamente lo que había esperado. Un edificio estéril diseñado para gente en transición, gente que no tenía a dónde ir. Mi habitación era pequeña e impersonal, con una cocina americana que consistía en un microondas, una mini nevera y una placa eléctrica. La cama era dura, la moqueta estaba manchada y las paredes eran tan finas que podía oír las conversaciones, discusiones y programas de televisión nocturnos de otras personas. Pero era mía. Por primera vez en 3 meses, tenía privacidad, un espacio donde podía llorar sin preocuparme de molestar a nadie o de ser juzgada por tardar demasiado en sanar. Podía comer cuando tenía hambre en lugar de cuando las comidas estaban programadas, dormir cuando estaba cansada en lugar de cuando la casa se quedaba en silencio. La soledad era aplastante, pero era una soledad limpia, honesta en su vacío, en lugar de disfrazada de unión familiar. Pasé los primeros días en una neblina de incredulidad y dolor, alternando entre dormir y mirar por la ventana el aparcamiento de abajo. Otros residentes iban y venían, en su mayoría hombres que parecían estar entre trabajos, algunas mujeres que parecían estar escapando de situaciones de las que no querían hablar, personas mayores cuyas familias probablemente habían hecho cálculos similares a los de Laura. Yo no era única aquí. Era solo otra persona que había descubierto que las redes de seguridad que creían permanentes podían desaparecer sin previo aviso, dejándolas solas para averiguar cómo reconstruir sus vidas con los pedazos que quedaban. Al 4.º día, me obligué a ir al supermercado. Caminando por esos pasillos familiares, recordé todas las compras que había hecho para la familia de Laura, planeando cuidadosamente las comidas y estirando el presupuesto para asegurarme de que siempre hubiera suficiente para todos. Ahora compraba para una sola persona, comprando porciones individuales de todo, aprendiendo a pensar solo en mí misma después de décadas de considerar primero a los demás. Una anciana en el pasillo de los cereales me sonrió,
y por un momento me sentí visible de nuevo, reconocida como alguien a quien valía la pena saludar. Charlamos brevemente sobre el tiempo, sobre lo cara que está la cesta de la compra, sobre los pequeños desafíos de la vida diaria. Fue una interacción tan simple, pero me recordó que el mundo contenía bondad, incluso si mi propia familia había olvidado cómo mostrarla. Esa noche, sola en mi habitación de hotel con mis modestas compras guardadas, llamé a la única persona que pensé que podría entender por lo que estaba pasando, mi hermana Raquel, que vivía en la otra punta del país y no había hablado con su propia hija en 2 años después de una explosión familiar similar. ¿Elena? La voz de Raquel sonó sorprendida pero cálida. Me preguntaba cuándo llamarías. ¿Sabías que esto pasaría? Pregunté. Esperaba que no, dijo con tristeza. Pero vi las señales en el funeral de Roberto. La forma en que Laura no dejaba de mirar el reloj, la forma en que hablaba de tu plazo de recuperación, como si el duelo fuera un proyecto que gestionar. Algunos hijos crecen viendo a sus padres como una inversión que debería dar dividendos, y cuando los beneficios decepcionan, reducen sus pérdidas. Sus palabras fueron brutales pero precisas, y escucharlas de alguien que entendía me hizo sentir menos loca, menos como si de alguna manera hubiera imaginado o merecido la crueldad que había experimentado. ¿Qué hago ahora?, pregunté. ¿Recuerdas quién eras antes de convertirte en la madre de todos?, dijo Raquel sin dudar. ¿Recuerdas a esa Elena que enseñaba a niños, que marcó la diferencia en cientos de vidas jóvenes, que tenía sueños y talentos que existían independientemente de tu rol familiar? Esa mujer todavía está ahí dentro, y se merece algo mejor que esto. Después de colgar, me senté en la creciente oscuridad de mi habitación de hotel e intenté recordar quién había sido Elena antes de que el matrimonio y la maternidad consumieran su identidad. Pensé en la joven maestra que estaba entusiasmada por moldear mentes y cambiar vidas, la mujer que creía que la educación podía transformar el mundo, un alumno a la vez. ¿A dónde había ido esa pasión? ¿Cuándo había dejado de creer en mi propio valor más allá de lo que podía proporcionar a los demás? Quizás era hora de averiguarlo. Las semanas que siguieron se desdibujaron como acuarelas dejadas bajo la lluvia. Llevaba casi un mes viviendo en ese apartahotel, y lo que había comenzado como un refugio temporal empezaba a sentirse como una prisión permanente de mis propias circunstancias. Cada mañana me despertaba con el sonido de las vidas de otras personas comenzando. Portazos de coches, niños riendo de camino al colegio, el zumbido lejano de un mundo que avanzaba mientras yo permanecía suspendida en el tiempo. No tenía ningún lugar urgente al que ir, nadie que dependiera de mí, ninguna rutina que diera estructura a las interminables horas entre el amanecer y el atardecer. Comencé a dar largos paseos por el barrio, en parte por ejercicio, pero sobre todo para sentir que iba a alguna parte, aunque no tuviera destino. La zona alrededor del hotel era una mezcla de centros comerciales, cadenas de restaurantes y calles residenciales con casas modestas, donde vivían familias normales. Pasaba por delante de estas casas a la hora de la cena, vislumbrando a través de las ventanas iluminadas a gente reunida alrededor de las mesas, compartiendo comidas y conversaciones de las que yo ya no formaba parte en ningún lugar. Una tarde, me encontré de pie frente a una casa donde una familia celebraba lo que parecía una fiesta de cumpleaños. A través de la ventana, vi a una niña con un vestido rosa soplando las velas mientras los adultos aplaudían y sacaban fotos. La abuela, una mujer de mi edad, estaba sentada a la cabecera de la mesa, radiante de orgullo mientras ayudaba a la niña a pedir un deseo. Me quedé allí más tiempo del que debería, observando esta escena de alegría familiar cotidiana, recordando cuando yo había sido la abuela en el centro de tales celebraciones. El 13º cumpleaños de Dani, para el que pasé la mañana haciendo su tarta de chocolate favorita desde cero. La boda de Laura, donde lloré de alegría mientras la ayudaba a prepararse. Las mañanas de Navidad cuando Roberto aún vivía, y nos reuníamos todos en nuestro salón para intercambiar regalos y compartir historias. ¿Cuándo me había convertido en la persona que mira desde fuera? ¿Cuándo me habían degradado de participar en la vida a simplemente observarla desde la distancia? Me aparté de la ventana antes de que nadie dentro pudiera notar mi presencia, pero la imagen se quedó conmigo mientras caminaba de regreso a mi hogar temporal. Esa abuela tenía lo que yo había perdido,
No solo un lugar en la mesa, sino la certeza de que pertenecía allí, de que su presencia era deseada y valorada. Las llamadas que esperaba nunca llegaron. Revisaba mis mensajes obsesivamente, pensando que seguramente Laura se daría cuenta de su error y me contactaría para disculparse, o al menos para ver cómo me las arreglaba sola. Incluso un breve mensaje de texto preguntando si estaba bien me habría parecido un salvavidas. Pero mi teléfono permanecía obstinadamente en silencio, y con cada día que pasaba, ese silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. No me echaban de menos. Mi ausencia en su rutina diaria no había creado el vacío que yo había imaginado. La vida continuaba sin problemas sin mí, lo que significaba que había sido aún menos esencial de lo que temía. Intenté llamar a Dani una vez, desesperada por oír una voz familiar que aún pudiera tener algo de calidez para mí. Respondió al tercer tono, sonando feliz de oírme, y por unos preciosos minutos me sentí conectada a algo real de nuevo. ¿Qué tal el instituto?, pregunté, aferrándome a esta conversación normal como a un salvavidas. Bastante bien. Saqué un sobresaliente en el examen de historia para el que me ayudaste a estudiar, dijo, y pude oír el orgullo en su voz. Eso es maravilloso, cariño. Sabía que podías hacerlo. Hablamos quizás 10 minutos sobre sus clases, sus amigos, una película que quería ver, pero entonces oí la voz de Laura de fondo, aguda e inquisitiva. Dani, ¿con quién hablas? Hubo una pausa, y cuando Dani volvió al teléfono, su voz había cambiado. Creo que tengo que colgar, abuela. Tengo que terminar los deberes. La excusa era educada pero transparente. Laura había terminado nuestra conversación con la misma eficiencia con la que había terminado mi estancia en su casa, y Dani, atrapado entre lealtades, había elegido el camino que le causaría menos problemas. Después de que colgó, me senté en el borde de la cama del hotel y miré el teléfono en mi mano. Incluso esta pequeña conexión con mi nieto estaba siendo vigilada y controlada. Otro recordatorio de que ya no era considerada familia, sino una influencia disruptiva que debía ser gestionada y contenida. Había sido reducida al estatus de una pariente lejana que podría alterar el equilibrio del hogar, alguien cuyo amor era un inconveniente y cuya presencia no era bienvenida. Lo peor no era el rechazo en sí, era la eficiencia de todo. Laura no había luchado con su decisión de echarme. No había perdido el sueño por mis sentimientos, ni se había preocupado por el impacto en Dani, ni se había cuestionado si estaba tomando la decisión correcta. Mi eliminación de sus vidas había sido tan suave y carente de emociones como reorganizar los muebles para mejorar el flujo de una habitación. 30 años de cuentos para dormir, reuniones de padres, fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad, besos en rodillas raspadas, ayuda con los deberes y amor incondicional, habían sido sopesados contra su conveniencia y declarados insuficientes. Comencé a tener conversaciones con el recuerdo de Roberto durante esas largas y solitarias tardes. Hablar en voz alta a la habitación vacía me parecía menos loco que mantener todos mis pensamientos atrapados en mi cabeza, y de alguna manera sentía que él todavía escuchaba, que todavía se preocupaba por lo que le sucedía a la mujer que había amado durante 32 años. No sé qué hacer, susurraba en la oscuridad. Ya no sé cómo importarle a nadie. Imaginaba su voz respondiendo con la sabiduría amable que siempre me había ofrecido cuando me enfrentaba a situaciones difíciles. Me recordaría que mi valor no estaba determinado por la capacidad de otras personas para reconocerlo, que había pasado décadas marcando la diferencia en las vidas de alumnos que quizás ni siquiera recordaran mi nombre, pero que llevaban consigo las lecciones que les había enseñado. Pero ni siquiera el consuelo imaginado de Roberto podía llenar el vasto vacío que se había abierto en mi pecho. Me sentía como un fantasma rondando mi propia vida, lo suficientemente visible como para ocupar espacio, pero no lo suficientemente sustancial como para impactar la existencia de nadie más. El personal del hotel comenzó a reconocerme, saludándome con la amabilidad cuidadosa reservada para los residentes de larga estancia, que podrían estar luchando con algo más que necesidades de vivienda temporal. María, la joven que limpiaba mi habitación, comenzó a dejar pequeños detalles que iban más allá de sus obligaciones laborales,
flores frescas de los jardines del hotel, una toalla extra doblada en forma decorativa, un bombón dejado en mi almohada. Estos pequeños gestos de amabilidad de una extraña eran a la vez reconfortantes y desgarradores. Una limpiadora de hotel que apenas me conocía estaba mostrando más consideración por mi bienestar que mi propia hija en nuestras últimas semanas juntas. Una tarde particularmente oscura, cuando la soledad parecía asfixiarme, me encontré caminando hacia una iglesia cercana. No era especialmente religiosa, pero el edificio estaba iluminado desde dentro, y a través de las ventanas vi a gente reunida para lo que parecía una reunión de un grupo de apoyo. Me quedé fuera durante mucho tiempo, viendo a la gente entrar y salir, preguntándome si darían la bienvenida a una mujer que estaba de luto no solo por la pérdida de su marido, sino por la muerte de cada relación que había creído permanente. ¿Qué diría si alguien me preguntara por qué estaba allí? ¿Que mi propia hija me había descartado como un mueble viejo? ¿Que tenía 58 años y no tenía ningún lugar en el mundo al que realmente perteneciera? Al final, me marché sin entrar. No estaba lista para admitir en voz alta cuán completamente se había desmoronado mi vida. No estaba preparada para escuchar mi historia reflejada en los rostros de otras personas, al reconocer su propio dolor en mis circunstancias. Pero mientras caminaba de regreso al hotel esa noche, algo pequeño pero significativo había cambiado dentro de mí. Por primera vez desde la muerte de Roberto, me había sentido atraída por algo más allá de mi propio sufrimiento. La iglesia había representado la posibilidad, la comunidad, la conexión, cosas que había dejado de esperar. Quizás no estaba tan completamente rota como había creído. Quizás en algún lugar debajo de todo el dolor, el rechazo y la soledad, todavía quedaba una chispa de la mujer que solía ser, la que había creído que tenía algo valioso que ofrecer al mundo. Esa noche, mientras yacía en la incómoda cama del hotel, escuchando los sonidos de las vidas temporales de otras personas a través de las delgadas paredes, me hice una promesa que se sentía a la vez aterradora y necesaria. No desaparecería en silencio. No dejaría que el rechazo de Laura definiera el resto de mi historia. Había sido Elena Morrison la maestra, Elena Morrison la esposa, Elena Morrison la madre. Ahora necesitaba descubrir quién podría ser Elena Morrison cuando solo se perteneciera a sí misma, pero todavía tenía algo que ellos habían olvidado, algo que no podía ser arrebatado con palabras duras o puertas cerradas. El cambio no llegó como un rayo, llegó como el amanecer, tan gradual que casi no me di cuenta de que estaba sucediendo. Comenzó 3 días después de mi desesperado paseo por delante de la iglesia, cuando estaba sentada en el pequeño vestíbulo del hotel, fingiendo leer una revista mientras en realidad escuchaba las conversaciones telefónicas de otras personas, porque me recordaban que la conexión humana todavía existía en algún lugar del mundo. Un hombre mayor hablaba con su hijo, discutiendo planes para una visita. Una mujer de mediana edad coordinaba el cuidado de su madre anciana. Conversaciones familiares normales, llenas del tipo de afecto casual que yo había dado por sentado hasta que desapareció. Estaba absorbiendo estos intercambios ordinarios, como una persona sedienta podría saborear gotas de agua, cuando sucedió algo inesperado. Una joven se acercó a mi silla, su movimiento vacilante pero decidido. Tendría unos 25 años, con el tipo de energía nerviosa que sugería que estaba reuniendo valor para algo difícil. «Disculpe», dijo, su voz suave pero clara. «¿Es usted Elena Morrison? ¿La señora Morrison del Colegio Miguel de Cervantes?» Levanté la vista, sorprendida de escuchar mi nombre pronunciado por una extraña, especialmente conectado con mi carrera docente de lo que parecía otra vida. La joven tenía el pelo oscuro recogido en una práctica coleta y unos inteligentes ojos marrones que me resultaban familiares, aunque no podía ubicar de dónde podría conocerla. «Sí», dije lentamente, mi voz oxidada por el desuso. «Lo soy, o lo era». Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina, del tipo que transformó toda su expresión de incertidumbre nerviosa a calidez radiante. «Soy Sara Jiménez. Estuve en su clase de 4º de primaria hace 15 años. No sé si se acuerda de mí. Era muy tímida. Me costaba leer en voz alta. Sara Jiménez». El nombre conectó con un rostro en mi memoria.
una niña pequeña y callada que solía sentarse en la tercera fila y agachar la cabeza cada vez que pedía a los alumnos que leyeran pasajes de nuestros libros de literatura. Había sido brillante pero dolorosamente cohibida, el tipo de niña que necesitaba un estímulo extra para creer en sus propias habilidades. «Sara», dije, y de repente pude ver a la niña en los rasgos de esta joven segura de sí misma. «Claro que me acuerdo de ti. Escribiste la historia más bonita sobre un gatito perdido que encontraba el camino a casa. La presentamos al concurso de redacción del distrito. La sonrisa en su rostro se hizo aún más brillante. ¿Se acuerda de eso? No puedo creer que se acuerde de esa historia. Me acuerdo porque te sorprendiste mucho cuando te dije el talento que tenías. Al principio no me creíste». Sara se rió, un sonido que llevaba 15 años de crecimiento y confianza que habían florecido de las semillas de aliento plantadas en mi aula. No la creí porque pensaba que era tonta. Me había convencido a mí misma de que no podía hacer nada bien, especialmente escribir, pero usted siguió trabajando conmigo, quedándose después de clase para ayudarme a organizar mis ideas y encontrar las palabras adecuadas. Había olvidado esas sesiones después de clase, pero ahora volvieron a mi memoria. Sara luchando con la estructura de las frases mientras yo me sentaba a su lado, ofreciéndole una guía amable y una paciencia infinita. La forma en que su confianza había crecido gradualmente a medida que se daba cuenta de que tenía historias que valía la pena contar y la habilidad para contarlas bien. «Usted me cambió la vida», continuó Sara, su voz fortaleciéndose con cada palabra. «Acabé estudiando periodismo en la universidad porque usted me enseñó que las palabras tienen poder, que las historias importan, que incluso la gente callada tiene cosas importantes que decir. Ahora soy periodista en el periódico local, una periodista». Esta niña tímida que tenía miedo de leer en voz alta se había convertido en una adulta que se ganaba la vida con las palabras, contando historias que informaban e influían a otros. Sentí un calor extendiéndose por mi pecho que no había experimentado en meses. La profunda satisfacción de saber que algo que había hecho había importado, había marcado una diferencia duradera en la vida de alguien. «Sara, eso es maravilloso», dije. Y lo dije con total sinceridad. «Estoy muy orgullosa de ti. La he estado buscando», admitió. Oí que se había jubilado, pero quería darle las gracias adecuadamente por lo que hizo por mí. Cuando la vi sentada aquí, casi no podía creer que fuera usted de verdad. Hablamos durante más de una hora, sentadas en ese modesto vestíbulo de hotel, mientras Sara me contaba sobre su carrera, su reciente compromiso, sus planes de formar una familia algún día. Pero lo más importante es que me habló de otros alumnos de mis clases, niños a los que había enseñado que se habían convertido en médicos, maestros, trabajadores sociales, artistas, padres que criaban a la siguiente generación con amabilidad y sabiduría. Cada historia era como un regalo que no sabía que había estado esperando recibir. Durante meses, había estado midiendo mi valía por el rechazo de una persona que había olvidado mi valor. Pero aquí estaba la prueba de que mi vida había importado a docenas de personas, que las semillas que había plantado décadas atrás se habían convertido en vidas hermosas y productivas. «Señora Morrison», dijo Sara mientras nuestra conversación llegaba a su fin. «Espero que no le importe que le pregunte, pero ¿qué hace en un hotel? ¿Está de viaje?» Dudé, avergonzada de admitir la verdad de mis circunstancias a esta joven exitosa que me recordaba como alguien fuerte y capaz. Pero algo en su genuina preocupación hizo que la honestidad pareciera más segura que la simulación. «Estoy pasando por una transición difícil», dije con cuidado. «Mi marido falleció recientemente y estoy averiguando qué viene ahora». La expresión de Sara se suavizó inmediatamente con simpatía. «Siento mucho su pérdida. Debe de ser increíblemente difícil». «Lo ha sido», admití. «Me siento un poco perdida, para ser sincera, como si ya no supiera quién se supone que debo ser». «Usted es la maestra que me cambió la vida», dijo Sara sin dudar. «Es la persona que vio potencial en una niña asustada y se negó a dejar que se rindiera. Es alguien que hizo del mundo un lugar mejor simplemente creyendo en la gente, cuando no podían creer en sí mismos». Sus palabras me golpearon como una revelación. Me había centrado tanto en los roles que había perdido,
esposa, madre, miembro de la familia, que había olvidado el rol que me había definido por más tiempo y de manera más significativa. Había sido maestra, moldeadora de mentes jóvenes, creyente en el potencial humano. Esos no eran títulos que pudieran ser arrebatados por la muerte o el rechazo. Eran parte de quién era yo en mi esencia. «Sara», dije lentamente, mientras una idea comenzaba a formarse en mi mente. ¿Sabes si hay algún colegio por la zona que pueda necesitar profesores sustitutos o tutores? ¿Puestos a tiempo parcial para alguien con experiencia? Sus ojos se iluminaron con comprensión. Pues sí, la Consejería de Educación de mi comunidad siempre busca sustitutos cualificados, especialmente con su nivel de experiencia. Y sé que hay un centro cívico que organiza programas de tutoría extraescolar para niños que necesitan ayuda adicional. Sacó su teléfono y empezó a tomar notas, dándome información de contacto, nombres de personas a las que llamar, pasos prácticos que podía dar para reconectar con el trabajo que una vez le había dado propósito y sentido a mi vida. Pero, señora Morrison, añadió, levantando la vista de su teléfono con una expresión que no pude descifrar del todo. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Ha pensado alguna vez en enseñar en el extranjero? Hay programas que colocan a profesores americanos con experiencia en colegios internacionales, especialmente en países donde la educación en inglés tiene una gran demanda. Enseñar en el extranjero. La sugerencia fue tan inesperada que casi la descarté de inmediato. Tenía 58 años, recién viuda, esencialmente sin hogar. ¿Quién era yo para pensar en empezar de nuevo en un país extranjero? Pero mientras Sara seguía hablando, describiendo programas sobre los que había escrito en su trabajo periodístico, algo dentro de mí comenzó a agitarse. Me habló de colegios en Europa del Este, Sudamérica y Asia, que necesitaban desesperadamente profesores con experiencia, lugares donde los educadores americanos no solo eran bienvenidos, sino celebrados por su pericia. La paga no siempre es genial, admitió, pero muchos puestos incluyen alojamiento y la experiencia. Señora Morrison, imagine poder usar todo lo que ha aprendido para ayudar a niños en lugares donde las oportunidades educativas son limitadas. Imagine ser vista como el tesoro que es en lugar de... Se interrumpió, pareciendo darse cuenta de que se acercaba a un terreno delicado. En lugar de ser tratada como una carga, terminé por ella, y asintió con una comprensión avergonzada. Después de que Sara se fuera, metiendo su tarjeta de visita en mi mano y haciéndome prometer que mantendríamos el contacto, me quedé sola en el vestíbulo con la mente acelerada. Por primera vez desde la muerte de Roberto, sentí algo más que dolor y desesperación. Sentí curiosidad, sentí posibilidad. Esa noche, usé el ordenador del hotel para investigar los programas de enseñanza internacional que Sara había mencionado. Leí sobre colegios en países que solo había visto en fotografías, lugares donde se necesitaban desesperadamente y se valoraban genuinamente a los profesores con experiencia. Vi testimonios de educadores americanos jubilados que habían encontrado un nuevo propósito y aventura en sus últimos años, personas que habían descubierto que los finales también podían ser comienzos. No solo estaba leyendo sobre oportunidades de trabajo, estaba leyendo sobre transformación, sobre personas que se habían reinventado a sí mismas cuando la vida lo exigía, que habían encontrado una fuerza que no sabían que poseían. Ya no era dolor lo que sentía. Era algo que casi había olvidado que existía. Era decisión. La mujer que había sido descartada, despedida y considerada inútil estaba empezando a recordar algo importante sobre sí misma. Había pasado 35 años creyendo en el potencial de otras personas. Quizás era hora de creer en el mío. Saqué un folio con el membrete del hotel y comencé a hacer una lista de los pasos que tendría que dar. Actualizar mis credenciales docentes, investigar los requisitos de visado, preparar los materiales de solicitud. Por primera vez en meses, estaba planeando un futuro en lugar de simplemente sobrevivir cada día. En algún lugar de la ciudad, Laura probablemente estaría ayudando a Dani con los deberes o planeando la cena familiar de mañana. Había seguido con su vida sin dedicarme un solo pensamiento más, segura en su decisión de eliminar la incómoda presencia de su madre. Pero había cometido un error crucial. Se le había olvidado que antes de ser su madre,
Antes de ser la esposa de Roberto, antes de ser la cuidadora de nadie, yo había sido Elena Morrison, la maestra. Y los maestros, los verdaderos maestros, nunca dejan de creer en el poder de empezar de nuevo. El proceso de solicitud llevó 3 semanas de preparación meticulosa, pero por primera vez desde la muerte de Roberto, tuve un sentido de propósito que hacía que cada día se sintiera significativo en lugar de interminable. Pasé horas en la biblioteca, investigando colegios internacionales, actualizando mis credenciales docentes y redactando cartas de presentación que mostraban 35 años de experiencia educativa. Cada mañana, me vestía con esmero con mi ropa profesional, conjuntos que había usado en reuniones de padres y profesores y en reuniones del consejo escolar, cuando todavía creía que estaba construyendo una carrera que duraría hasta que yo eligiera jubilarme. Ahora, esta misma ropa se sentía como una armadura, recordándome que yo era más que la mujer descartada en la que Laura me había hecho sentir. La bibliotecaria, la señora Pascual, era una mujer de mi edad que me había visto trabajar en el mismo puesto de ordenador durante semanas. Finalmente, se acercó con la curiosidad amable de alguien que reconoce a una compañera superviviente de los giros inesperados de la vida. «Parece que está trabajando en algo importante», dijo una tarde mientras yo revisaba mi declaración de filosofía docente por 5ª vez. «Estoy solicitando un puesto para enseñar en el extranjero», le dije, sorprendida de lo segura que soné al decirlo en voz alta. «Colegios internacionales en Europa del Este». Sus ojos se iluminaron con genuino interés. ¡Qué emocionante! ¿Qué le hizo dar un paso tan grande? Hice una pausa, considerando cómo responder. La verdadera razón, que mi propia hija me había echado y necesitaba reconstruir mi vida entera, me pareció demasiado cruda para compartirla con esta amable extraña, pero había una verdad más profunda que me sentí más segura al expresar. Me di cuenta de que tenía más que dar de lo que pensaba, dije finalmente. Y quizás el mundo es más grande que el pequeño rincón en el que he estado escondida. La señora Pascual sonrió con la comprensión de alguien que se había enfrentado a sus propias encrucijadas. A veces, las mejores aventuras comienzan cuando dejamos de pedir permiso para vivir nuestras vidas. Sus palabras me acompañaron mientras caminaba de regreso al hotel esa tarde. Durante meses, había estado esperando que alguien más me dijera qué venía después, esperando que Laura cambiara de opinión, esperando que Dani encontrara una manera de mantener nuestra conexión, esperando que alguna fuerza externa resolviera el problema de mi desplazamiento. Pero ya había terminado de esperar permiso para existir, de esperar migajas de atención de personas que ya habían decidido que no merecía su consideración. La primera carta de aceptación llegó un martes por la mañana de mayo, entregada en la recepción del hotel, con el peso formal de la correspondencia oficial. El sobre llevaba el emblema de la Academia Internacional Santa Catalina de Praga, y mis manos temblaron ligeramente al abrirlo. «Estimada señora Morrison», comenzaba la carta con una letra elegante. «Nos complace ofrecerle el puesto de profesora titular de literatura inglesa en nuestra academia. Su amplia experiencia y excelentes recomendaciones la convierten en una candidata ideal para nuestro programa». Leí la carta 3 veces antes de asimilar la realidad. Me querían a mí, no como una sustituta temporal o un último recurso desesperado, sino como su primera opción para un puesto que me supondría un reto y me llenaría. El sueldo que ofrecían era modesto pero suficiente, y lo más importante, me proporcionaban una vivienda amueblada y ayuda con los trámites de residencia. Me estaban entregando una nueva vida, con un propósito, respeto e independencia. Esa noche, llamé a Sara para darle la noticia. Su entusiasmo era tan genuino y contagioso que me encontré riendo por primera vez en meses. Una risa de verdad, que nacía de la alegría y no de la cortesía. «Señora Morrison, esto es increíble», dijo. «Praga es preciosa, le va a encantar, y piense en todos los alumnos a los que les va a cambiar la vida». Después de colgar, me senté en la habitación del hotel e intenté imaginarme en una nueva clase, rodeada de estudiantes internacionales entusiastas que veían la educación como una oportunidad y no como una obligación.
Me imaginé explorando calles empedradas y arquitectura histórica, aprendiendo un nuevo idioma, descubriendo partes de mí misma que habían estado dormidas durante décadas. Por primera vez desde la muerte de Roberto, me sentía ilusionada con el futuro, en lugar de simplemente resignada a sobrevivirlo. Los trámites de residencia llevaron otro mes, durante el cual empecé a hacer los preparativos para el cambio más drástico de mi vida adulta. Vendí los pocos muebles que Roberto y yo habíamos acumulado, quedándome solo con lo que cabía en 2 maletas y una pequeña caja de envío. Cerré cuentas bancarias, transferí mi plan de pensiones y completé el papeleo interminable que requiere un traslado internacional. Cada tarea era como mudar una piel vieja, dejando atrás la versión de mí misma que se había definido por las necesidades y expectativas de los demás. También hice algo que me pareció tan necesario como aterrador. Le escribí una carta a Laura, no una carta llena de rabia, aunque ciertamente tenía suficiente para escribir una. No una carta suplicante, pidiendo reconciliación y perdón. En lugar de eso, escribí el tipo de carta que una maestra le escribiría a una alumna que la ha decepcionado, pero que todavía tiene potencial para crecer. Querida Laura, quiero que sepas que me voy del país para dar clases en un colegio internacional en Praga. Estaré fuera al menos 2 años, posiblemente más si el puesto funciona tan bien como espero. No te escribo para pedirte nada. Nuestra última conversación dejó muy claros tus sentimientos, y he aceptado que crees que estás mejor sin mí en tu vida. Te escribo simplemente para que sepas que he encontrado un nuevo propósito, y un lugar donde mi experiencia y mis conocimientos son valorados. Espero que tú y tu familia estéis bien. Dale a Dani un beso de mi parte, si lo consideras apropiado. Siempre atesoraré los años en los que pude formar parte de su infancia, y espero que recuerde que tiene una abuela que cree en su potencial y le desea toda la felicidad del mundo. Ya no estoy enfadada, Laura. Estoy agradecida. Tu rechazo me obligó a descubrir fortalezas que no sabía que aún poseía, y a buscar oportunidades que nunca habría considerado si hubiera seguido cómoda en la vida que creía desear. Gracias por ese regalo. Aunque sé que no fue tu intención, te deseo lo mejor. Mamá, envié la carta 2 semanas antes de mi partida, no porque esperara o quisiera una respuesta, sino porque escribirla fue como completar algo que había quedado inacabado. Estaba eligiendo cómo terminar este capítulo de mi historia, en lugar de dejar que se consumiera en la amargura y el silencio. La respuesta llegó antes de lo que esperaba, apenas 3 días antes de mi vuelo programado a Praga. La letra de Laura en el sobre me era familiar, aunque noté que debía de haberle temblado la mano al escribir mi nombre, porque las letras eran menos precisas de lo habitual. Dentro había una sola hoja de papel con un breve mensaje. Mamá, no tenía ni idea de que estuvieras planeando algo así. Me sorprende que no lo hablaras con nosotros primero. Dani está disgustado porque te vas sin despedirte. Quizás deberíamos hablar antes de que tomes una decisión tan drástica. Llámame. Sat, Laura. Leí la nota varias veces, impresionada por cómo no había entendido en absoluto el sentido de mi carta. Incluso ahora, ante mi partida a un nuevo continente, estaba centrada en su propia sorpresa e inconveniencia en lugar de reconocer lo que había llevado a este momento. Quería hablar de mi decisión como si su opinión fuera necesaria para mis elecciones vitales, como si la mujer a la que había empujado y descartado aún necesitara su aprobación para seguir adelante. Pero lo que más me impactó fue la ausencia de cualquier reconocimiento de lo que había pasado entre nosotras, de que sus acciones habían tenido consecuencias, cualquier atisbo de disculpa o arrepentimiento por la crueldad que había mostrado. Escribía como si mi partida fuera una sobrereacción impulsiva a tensiones familiares menores, en lugar de una respuesta necesaria a un rechazo total. Doblé la carta con cuidado y la puse en la caja de cosas que iba a enviar a Praga. No como un tesoro que guardar, sino como un recordatorio de la persona que había sido antes de aprender a valorarme independientemente del reconocimiento de los demás. No la llamé. La noche antes de mi partida, me invité a cenar a un buen restaurante, no porque estuviera celebrando, sino porque Elena Morrison, educadora internacional,
Se merecía algo mejor que comida de microondas en la habitación de un hotel. Pedí vino con la cena y brindé por mí en silencio, levantando mi copa por la mujer que había sobrevivido a ser descartada y había elegido verlo como una liberación. A la mañana siguiente, mientras metía las maletas en el taxi que me llevaría al aeropuerto, sentí una profunda sensación de plenitud. La antigua Elena, la que medía su valía por la aprobación de los demás, la que aceptaba migajas de afecto de gente que debería haberle ofrecido banquetes enteros, se quedaba atrás con todo lo demás que ya no me servía. Estaba a punto de descubrir en qué podía convertirse Elena Morrison cuando se perteneciera plenamente a sí misma y a un trabajo que valoraba su experiencia y sabiduría. Cuando el taxi se alejó del hotel donde había pasado los peores meses de mi vida, miré hacia atrás una vez, al edificio que me había cobijado durante mi transformación de víctima a vencedora, pero ya no miraba con tristeza. Miraba con gratitud por todo lo que me había llevado a este momento de absoluta libertad. Praga me recibió como a una amiga perdida que regresa a casa tras años de vagar. Las agujas doradas y las calles empedradas de la ciudad parecían susurrar que había tomado la decisión correcta, que a veces las decisiones más aterradoras conducen a los destinos más hermosos. La Academia Internacional Santa Catalina era todo lo que las cartas habían prometido y más. Situada en un precioso edificio del siglo XIX, reformado cerca del centro de la ciudad, vibraba con la energía de estudiantes de docenas de países, todos hambrientos de conocimiento y oportunidades. Mis compañeros, educadores experimentados de todo el mundo, me dieron la bienvenida con el tipo de respeto profesional que casi había olvidado que existía. Elena, dijo la doctora Margaret Henley, la directora del colegio, mientras me mostraba mi aula el primer día. Teníamos muchas ganas de que alguien con tu experiencia se uniera a nuestro departamento de inglés. Tu reputación te precedía. Recibimos recomendaciones excelentes de todas las referencias que nos proporcionaste. Las ventanas de mi aula daban a un pequeño patio donde los estudiantes se reunían entre clases. Sus conversaciones una deliciosa mezcla de idiomas y acentos. Estos jóvenes habían viajado miles de kilómetros para recibir una educación y abordaban el aprendizaje con la reverencia de quienes entendían su poder transformador. El alojamiento que proporcionaba el colegio era un apartamento pequeño pero encantador a solo 10 minutos a pie del campus. Tenía techos altos, grandes ventanales que dejaban entrar chorros de luz dorada por la tarde, y espacio suficiente para crear un hogar que reflejara mis propios gustos, en lugar de acomodar las necesidades de todos los demás. Por primera vez en mi vida adulta, decoré según mis propias preferencias. Estanterías llenas de la literatura que quería leer, obras de arte que me parecían hermosas, muebles elegidos por su comodidad, en lugar de por su durabilidad o su idoneidad para una familia. Cada decisión, desde el color de las cortinas hasta la disposición de los muebles, era solo mía. Mis alumnos fueron una revelación. Provenían de familias de diplomáticos, de entornos de negocios internacionales y de comunidades de expatriados. Pero lo que los unía era su aprecio por la educación y su respeto por los profesores que guiaban su aprendizaje. Cuando explicaba conceptos literarios complejos, se inclinaban hacia adelante con atención en lugar de repantigarse con aburrimiento. Cuando asignaba redacciones difíciles, las abordaban como oportunidades en lugar de como cargas. Señora Morrison, me dijo un día después de clase uno de mis alumnos, un chico de 17 años llamado Alexandru de Rumanía, sus clases son diferentes a las de otros profesores de inglés que he tenido. Usted hace que la literatura parezca viva, como si los personajes fueran personas reales que podríamos encontrarnos en la calle. Estos eran los momentos que me recordaban por qué había elegido la enseñanza como el trabajo de mi vida, no las cargas administrativas, ni las presiones de las evaluaciones estandarizadas que habían complicado mis últimos años en la enseñanza pública española, sino la pura alegría de ver a las mentes jóvenes conectar con las ideas y descubrir su propia capacidad para el pensamiento crítico y la expresión creativa. 6 meses después de mi llegada a Praga, sucedió algo inesperado que lo cambiaría todo de nuevo, pero esta vez de formas que nunca podría haber anticipado. La Cumbre Internacional de Educación se celebraba en Viena, y la doctora Henley me había pedido que hiciera una presentación sobre enfoques innovadores para la enseñanza de la literatura
a estudiantes multilingües. Era un honor que habría rechazado un año antes, cuando todavía me consideraba una simple profesora de provincias, sin nada especial que ofrecer al mundo. Pero la mujer en la que me había convertido entendía que la pericia ganada a lo largo de décadas tenía un valor que trascendía las fronteras geográficas. Mi presentación se centró en la creación de conexiones emocionales entre los estudiantes y la literatura clásica, estableciendo paralelismos entre experiencias humanas atemporales y desafíos globales contemporáneos. Compartí técnicas específicas que había desarrollado a lo largo de 35 años de enseñanza, métodos que ayudaban a los estudiantes a ver a Shakespeare, Dickens y Steinbeck como escritores que entendían las mismas esperanzas y miedos que impulsaban sus propias vidas. La respuesta de la audiencia de educadores internacionales fue abrumadora. Durante el turno de preguntas, profesores de colegios de todo el mundo pidieron explicaciones detalladas de mis métodos. Varios me pidieron mi contacto para poder implementar enfoques similares en sus propias aulas. Pero el momento más significativo llegó después de que mi presentación terminara y la mayor parte de la audiencia se hubiera ido a otras sesiones. Una mujer bien vestida de unos 50 años se me acercó con el paso seguro de alguien acostumbrado a conseguir lo que se propone. «Señora Morrison», dijo, extendiendo la mano. «Soy Catherine Walsh del Servicio Mundial de la BBC. Produzco un programa llamado Global Classroom, que presenta a educadores innovadores de todo el mundo. Su presentación ha sido extraordinaria, exactamente el tipo de historia que nuestros oyentes necesitan escuchar». Explicó que su programa mostraba a profesores que estaban marcando la diferencia en la educación internacional, centrándose especialmente en educadores que habían encontrado un nuevo propósito en una etapa avanzada de sus carreras. Su viaje de profesora en una ciudad española a innovadora en educación internacional es exactamente el tipo de historia que inspira a la gente, dijo. 3 semanas después, me encontraba en un estudio de la BBC en Londres, siendo entrevistada sobre mi filosofía de enseñanza y mi inesperado viaje a Praga. Catherine Walsh era una entrevistadora experta que me ayudó a articular ideas que había estado desarrollando durante décadas de experiencia en el aula. Elena, dijo durante un momento particularmente reflexivo de la entrevista, mencionó que esta oportunidad de enseñanza internacional llegó en un momento difícil de su vida personal. ¿Puede hablarnos de cómo la reinvención profesional puede ayudar a las personas a superar desafíos personales? Hice una pausa, pensando en cómo responder honestamente sin recrearme en los detalles dolorosos de mi situación familiar. A veces, la vida nos obliga a descubrir fortalezas que no sabíamos que poseíamos, dije finalmente. Cuando la identidad que has construido para ti misma ya no encaja, tienes 2 opciones. Puedes llorar por lo que has perdido, o puedes explorar en lo que te puedes convertir. Yo elegí la exploración. La entrevista se emitió un jueves por la tarde de octubre, llegando a los oyentes del Servicio Mundial de la BBC en más de 200 países. No pensé mucho en su posible impacto. Simplemente fue otra oportunidad para hablar del trabajo que amaba con gente que podría encontrarlo útil. Pero el mundo, al parecer, estaba escuchando con más atención de lo que yo había imaginado. La primera señal de que algo significativo había sucedido vino de Sara Jiménez, mi antigua alumna que ahora era periodista. Me llamó al día siguiente de la emisión, su voz llena de emoción y orgullo. «Señora Morrison, escuché su entrevista en la BBC. Fue increíble. Sonaba tan segura y realizada. Casi lloro de felicidad al escucharla hablar de su trabajo en Praga». Durante los días siguientes, comenzaron a llegar mensajes de fuentes inesperadas. Antiguos alumnos que habían oído la emisión y habían localizado mi correo electrónico a través de la web del colegio. Amigos profesores de mis años en la educación en España que querían felicitarme por mi éxito internacional. Incluso la doctora Henley mencionó que varios colegios internacionales de prestigio se habían interesado en la posibilidad de contratarme después de escuchar la entrevista. Pero el mensaje que más importó llegó exactamente una semana después de la emisión. Era de Dani. «Abuela Elena», había escrito, usando la cuenta de correo que tenía para los trabajos del instituto. «Oí tu entrevista en la BBC.
Mamá la estaba escuchando en la cocina y se quedó muy callada cuando se dio cuenta de que eras tú. Estoy muy orgulloso de que te hayas hecho famosa por enseñar. ¿Puedes contarme cosas de Praga? Quiero saberlo todo sobre tu nueva vida. El correo era largo y estaba lleno de preguntas sobre mis alumnos, mi apartamento, la ciudad donde vivía, pero también estaba lleno de algo que había perdido la esperanza de encontrar, un interés genuino en mi vida, orgullo por mis logros, y el tipo de amor que nunca había desaparecido realmente, a pesar de las circunstancias que nos habían separado. Le respondí de inmediato, hablándole del castillo que podía ver desde la ventana de mi aula, de los mercados navideños donde había aprendido a decir gracias en checo, de los brillantes estudiantes que me desafiaban a ser mejor profesora cada día. Le hablé de la mujer en la que me había convertido cuando dejé de esperar que otros me dijeran quién se me permitía ser. Pero también hice algo que no habría hecho 6 meses antes. Le dije la verdad. Dani, escribí. Quiero que sepas que irme de España fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero también una de las mejores. A veces, las personas que más queremos no son capaces de ver nuestro valor, y tenemos que encontrar lugares donde nuestros dones sean reconocidos y apreciados. Espero que nunca tengas que aprender esta lección como yo, pero si te ocurre, recuerda que tu valía no la determina la capacidad de otros para reconocerla. Su respuesta llegó al día siguiente. Siempre supe que eras increíble, abuela. Siento lo que pasó con mamá. No lo entiendo, pero sé que no fue justo. Te echo de menos cada día. Esa noche, mientras estaba sentada en mi apartamento de Praga corrigiendo trabajos con Mozart sonando suavemente de fondo, me di cuenta de que se había hecho justicia de la manera más inesperada posible. No a través de la confrontación, la venganza o escenas dramáticas de reconocimiento, sino a través del simple acto de vivir bien, de elegir el crecimiento sobre la amargura, de permitir que mis verdaderas capacidades brillaran en lugares donde eran valoradas. La hija que me había descartado como inútil se había visto obligada a escuchar al mundo celebrar mis logros. La mujer a la que había empujado y despedido había sido entrevistada por la BBC como una innovadora educativa. La madre que había declarado irrelevante se había convertido en una experta reconocida internacionalmente en su campo. Pero la justicia más satisfactoria de todas fue la transformación interna que había ocurrido. Ya no medía mi valía por el reconocimiento de los demás, ni vivía con miedo al abandono. Había descubierto que Elena Morrison, cuando se le permitía florecer, era más capaz y valiosa de lo que nunca me había atrevido a creer. El mundo había escuchado mi historia y la había encontrado inspiradora. Mi nieto había cruzado un océano para reconectar con la abuela a la que nunca había dejado de querer. Y yo había aprendido que, a veces, los rechazos más devastadores son en realidad invitaciones a descubrir quiénes somos de verdad cuando dejamos de intentar ser quienes los demás necesitan que seamos. Esto era justicia, no cruel ni vengativa, sino completa y profundamente satisfactoria en su inesperada perfección. La carta llegó una mañana nevada de diciembre, casi 18 meses después de haberme ido de España y 6 semanas después de que la entrevista de la BBC se emitiera en todo el mundo. Reconocí la letra de Laura de inmediato, aunque el sobre tenía una calidad más formal que su nota anterior, papel más grueso, la dirección escrita con cuidado, el tipo de presentación que sugería que esta correspondencia había requerido múltiples borradores. Casi la tiro sin abrirla. Ya no por rabia, sino porque había avanzado tanto más allá de necesitar su validación, que leer sus palabras me parecía como retroceder voluntariamente a una historia que ya había terminado de escribir. La mujer que una vez había deseado desesperadamente la aprobación de su hija, había sido reemplazada por alguien que entendía que la verdadera paz proviene del reconocimiento interno y no de la validación externa. Pero la curiosidad pudo más, y abrí el sobre mientras mi café de la mañana se enfriaba a mi lado. «Querida mamá», comenzaba la carta, y noté que volvía a usar esa palabra, mamá, después de meses de evitar cualquier reconocimiento de nuestra relación. Llevo semanas intentando escribir esta carta, y no paro de empezar de nuevo porque no encuentro las palabras adecuadas. Escuché tu entrevista en la BBC y he estado pensando en todo lo que pasó entre nosotras.
Ahora me doy cuenta de que cometí errores terribles. Cuando papá murió y viniste a quedarte con nosotros, yo también estaba abrumada por el dolor, pero lo gestioné fatal. Estaba enfadada con el mundo, enfadada por haberlo perdido, enfadada porque la vida se había vuelto tan complicada y difícil. En lugar de apoyarnos mutuamente en nuestra pérdida, de alguna manera te convertí en el blanco de toda mi frustración. Me convencí a mí misma de que te estabas volviendo dependiente de nosotros, que estabas renunciando a tu propia vida en lugar de reconstruirla. Me dije que te estaba ayudando al forzarte a ser independiente, pero al escucharte en la radio, al oírte hablar de tu trabajo y de tu nueva vida con tanta pasión y confianza, me di cuenta de lo equivocada que estaba en todo. No necesitabas que yo te empujara hacia la independencia. Necesitabas tiempo para sanar. Y necesitabas que tu familia te quisiera durante el peor período de tu vida. En lugar de eso, te abandoné cuando más me necesitabas, y he estado tratando de justificar ese abandono desde entonces. Dani no para de preguntar por ti desde que se emitió la entrevista. Está muy orgulloso de ti, mamá. Habla de su abuela que enseña en Praga, y salió en la BBC como si fueras una celebridad. No entiende por qué te dejamos marchar, y sinceramente, yo tampoco lo entiendo ya. Sé que no tengo ningún derecho a pedirte nada después de lo que hice. Sé que has construido una nueva vida que probablemente no tiene espacio para la hija que te trató con tanta crueldad. Pero si existe alguna posibilidad de reconstruir nuestra relación, de alguna manera recuperar un lugar en tu vida, quiero intentarlo. Lo siento, mamá. Siento profundamente todo. Las palabras que dije, la forma en que te aparté, el haber hecho que el peor momento de tu vida fuera aún más doloroso y solitario. Te merecías algo mejor de mí, y te fallé por completo. Si estás dispuesta a hablar, me gustaría llamarte. A Dani también le encantaría hablar contigo. Ambos te echamos de menos más de lo que puedo expresar, y ambos nos damos cuenta ahora de lo que perdimos cuando te dejamos ir. Te quiero, y espero que algún día puedas perdonarme. Laura. Leí la carta 2 veces. Luego la dejé a un lado y caminé hacia mi ventana con vistas a la ciudad de Praga. La nieve caía suavemente sobre los tejados medievales, y la luz de la mañana lo pintaba todo en tonos dorados y plateados. Los estudiantes se dirigían al colegio, abrigados con chaquetas de invierno, su aliento visible en el aire frío mientras charlaban y reían con la alegría fácil de los jóvenes cuyas mayores preocupaciones son los exámenes y los planes sociales. Mi vida aquí era plena de formas que nunca esperé que pudiera ser. Tenía un trabajo que me desafiaba y me llenaba, compañeros que respetaban mi experiencia, alumnos que valoraban mi guía. Había aprendido a moverme por una ciudad extranjera con confianza. Había aprendido suficiente checo para las interacciones diarias, e incluso había hecho amistad con otros profesores expatriados que entendían la aventura única de reconstruir la vida en un nuevo país. Lo más importante, había descubierto que Elena Morrison era más resiliente, más capaz y más valiosa de lo que nadie, incluida ella misma, se había dado cuenta jamás. La disculpa de Laura era todo lo que una vez había esperado oír. Reconocía sus errores, asumía la responsabilidad por el dolor que había causado y expresaba un remordimiento genuino por sus acciones. Era el tipo de carta que, 18 meses atrás, me habría hecho correr al aeropuerto para reconstruir el puente que ella había quemado. Pero yo ya no era la mujer que necesitaba ese reconocimiento para sentirse completa. Le respondí esa misma tarde, pero mi respuesta fue muy diferente de lo que la antigua Elena habría escrito. Querida Laura, gracias por tu carta y por tu disculpa. Hizo falta valor para escribir esas palabras, y te respeto por asumir la responsabilidad de lo que pasó entre nosotras. Quiero que sepas que te he perdonado, no porque me lo pidieras, sino porque cargar con la ira me impedía abrazar por completo la nueva vida que he construido. El perdón fue algo que me di a mí misma, no algo que te estuviera negando a ti. Tu disculpa me ayuda a entender que tus acciones provinieron del dolor y el miedo más que de la malicia, y ese conocimiento me da paz. Pero también necesito que entiendas que el perdón no significa volver a la relación que teníamos antes, porque la mujer a la que heriste ya no existe. He descubierto que soy capaz de mucho más de lo que nunca imaginé
cuando me definía principalmente a través de mis relaciones con los demás. He aprendido que mi valía no se determina por lo bien que sirvo a las necesidades de otros, sino por lo plenamente que desarrollo y uso los dones que se me dieron. La vida que he construido en Praga no es un premio de consolación ni un escape temporal. Es la vida que estaba destinada a vivir, la persona en la que estaba destinada a convertirme. No me interesa retroceder para reclamar un papel que requería que me hiciera más pequeña. Sin embargo, me gustaría mucho reconstruir una relación contigo y con Dani que reconozca quién soy ahora en lugar de quién solía ser. Me gustaría ser Elena Morrison, educadora internacional y colega respetada, que resulta ser también tu madre y la abuela de Dani. No Elena Morrison, la viuda desplazada que necesitaba ser gestionada y acomodada. Si te interesa conocer a esta versión de mí, la mujer que da ponencias a audiencias internacionales, que ha aprendido a pedir café en 3 idiomas, que tiene alumnos de todo el mundo, entonces estaré encantada de hablar contigo. Pero no voy a volver a España para reanudar la vida que llevaba antes de que muriera Roberto. Esa vida pertenecía a una persona diferente, y ella merece descansar en paz junto al marido que amó. Espero que puedas entender y respetar ese límite. Si puedes, entonces me gustaría mucho que programáramos una videollamada donde tú y Dani podáis ver mi apartamento, oír hablar de mis alumnos y quizás empezar a conocer a la mujer en la que me he convertido. Os quiero a los dos, pero ahora también me quiero a mí misma, y eso no es algo que esté dispuesta a sacrificar nunca más. Con la esperanza de un nuevo tipo de relación, mamá. 2 días después, mi ordenador sonó con una solicitud de videollamada entrante. El rostro de Laura apareció en mi pantalla, y me sorprendió ver que había estado llorando. No las lágrimas de rabia de alguien que no se ha salido con la suya, sino las lágrimas suaves y tristes de alguien que procesa una pérdida y un arrepentimiento genuinos. Mamá, dijo en voz baja, estás radiante. Puedo ver Praga detrás de ti, y pareces tan en tu elemento. Estoy en mi elemento, dije con amabilidad. Este es mi lugar ahora. Dani apareció a su lado en la pantalla, más alto de lo que recordaba y con la emoción ligeramente torpe de un adolescente que intenta contener su entusiasmo. Abuela Elena, ¿puedes enseñarme tu piso? ¿Puedes contarme cosas de tus alumnos? Quiero saberlo todo. Hablamos durante más de 1 hora. Les hice un tour virtual de mi casa. Les presenté a mi gato, un callejero que había adoptado y que necesitaba un rescate tanto como yo, y les enseñé fotos de mis alumnos y compañeros. Les hablé de la arquitectura medieval, los mercados navideños, los recitales de poesía a los que había empezado a asistir para mejorar mi checo. Lo más importante, les mostré a la mujer en la que me había convertido cuando dejé de disculparme por ocupar un espacio en el mundo. Laura escuchaba con la atención de alguien que ve a su madre con claridad por primera vez en años. No tenía ni idea, dijo finalmente. Nunca entendí qué parte de ti nos habías ocultado, de lo que eras capaz cuando tenías la libertad de perseguirlo. Yo tampoco lo entendía, admití. Pensaba que ser una buena madre y esposa significaba hacerme más pequeña para que todos los demás estuvieran más cómodos. Tuve que perder todo lo que creía querer para descubrir lo que realmente necesitaba. Hemos continuado con esas videollamadas, y Dani incluso ha venido a visitarme a Praga durante sus vacaciones de Semana Santa. Se enamoró de la ciudad, del ambiente internacional de mi colegio, de ver a su abuela como alguien a quien el mundo respetaba y valoraba. Laura y yo estamos construyendo algo nuevo, no la antigua relación en la que yo existía para servir a sus necesidades, sino una amistad madura entre 2 adultas que respetan la autonomía y las decisiones de la otra. Es más sano que lo que teníamos antes, aunque sea menos conveniente para ella. Pero la justicia más hermosa no está en la disculpa de Laura ni en la reconstrucción de nuestra relación. Está en lo que descubrí sobre mí misma cuando me vi obligada a empezar de cero. Aprendí que ser descartada por las personas que más quieres no es una sentencia de muerte, es una liberación. Es el permiso para dejar de intentar encajar en espacios que eran demasiado pequeños para tus dimensiones reales. Aprendí que la valía no es algo que otros te otorgan, es algo que reclamas para ti misma viviendo de forma plena y auténtica.
Aprendí que los finales pueden ser comienzos si eres lo suficientemente valiente para verlos de esa manera. Y lo más importante, aprendí que perdonar no significa volver a cómo eran las cosas. A veces, perdonar significa aceptar lo que pasó y elegir construir algo completamente diferente con los pedazos que quedan. Ahora tengo 60 años y nunca he sido más feliz. Tengo alumnos que me adoran, compañeros que me respetan, un trabajo que me llena y un nieto que me ve como alguien digno de admiración en lugar de lástima. Tengo una hija que finalmente entiende que la madre a la que intentó menospreciar era en realidad una mujer extraordinaria que solo necesitaba las circunstancias adecuadas para brillar. Y me tengo a mí misma, plena, completa, sin pedir disculpas, por primera vez en mi vida adulta. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en la mujer que yo solía ser, por favor, recuerda, vales más de lo que otros son capaces de reconocer. Eres capaz de más de lo que nadie, incluida tú misma, ha imaginado jamás. Y nunca es demasiado tarde para descubrir quién estás destinada a ser, cuando dejas de intentar ser quien los demás necesitan que seas. A veces, las flores más hermosas florecen en jardines que nunca planeamos plantar, regadas por lágrimas que nunca quisimos llorar, en una tierra fertilizada por la destrucción de todo lo que creíamos desear. Aprendí que el silencio que una vez tanto me dolió no era vacío, era espacio. Espacio para que yo finalmente escuchara mi propia voz con claridad. Espacio para que creciera hasta convertirme en la persona que siempre debí ser. Y esa voz, una vez que aprendí a confiar en ella, me dijo la verdad más importante que he conocido. Perdonar no significa volver al lugar que te rompió. A veces, el mayor acto de amor, hacia ti misma y hacia los demás, es negarse a volver a ser más pequeña de lo que realmente eres. Enhorabuena. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te has quedado hasta el final conmigo. Gracias por escuchar la historia de Elena. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para convertirte en la persona que estabas destinada a ser.